Hola talentos, bienvenidos. Y qué buen contenido estamos viendo en Developer Land at Home y qué bueno que nos están acompañando a este gran panel que es oportunidades en el área de desarrollo en México y a nivel global. Vamos a estar viendo qué es el panorama que existe ahorita de trabajar como desarrollador no solamente en México, sino a nivel global. Ustedes saben que con todo esto que se vino de la pandemia, hubieron diferentes formas de trabajar a nivel en global. Entonces es importante que veamos todas las posibilidades. Muy bien, aquí tenemos a Dacia. Hola Dacia, por favor, ¿te puedes presentar? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Dacia Pineda. Yo soy Senior Producer en TACWIS y en TACWIS nos dedicamos a hacer videojuegos. Somos una empresa 100% mexicana. Perfecto, Dacia. Muchas gracias. Mi querido Héctor, adelante. Gracias, Adán. Bueno, soy Héctor Cuesta, soy director de producto para Quesky, es una microfinanciera en línea y, bueno, en mi vida pasada era científico de datos y desarrollador de software. Mucho gusto. Eso. Tu vida pasada. Ok. Muy bien. Adelante, Iram. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, días a todos. Yo soy Iram Camarillo, soy cofundador de la firma de seguridad Security y pues ahí me desarrollo como director de seguridad de la información. Eso, muy bien. Pues bienvenidos. Y como ustedes ven, son de diferentes campos. Y por supuesto que ahorita, como saben, el campo de los videojuegos, pues es el que menos ha tenido repercusiones de la pandemia. Es al contrario, está subiendo y seguirá subiendo. Entonces, pues sí me gustaría comenzar con Dacia en ese campo, porque saben que algunas veces nos dicen, oye, Adán, oye, Talent, ¿conoces a talentos que puedan hacer esto y esto y esto y esto en el mundo de desarrollo? Y resulta de que preguntamos y no hay. Las empresas están buscando a muchos desarrolladores, pero no se pueden llenar las vacantes, ni en México ni a nivel internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que sí hay trabajo, ¿ok? Entonces, hoy vamos a estar viendo cómo es que ustedes pueden ser especialistas para tener esos trabajos porque sí los hay. Entonces, vamos a comenzar con Dacia para que nos digas primero cómo es que entraste al mundo del videojuego que ya estás trabajando desde hace mucho tiempo y cómo les ha ido en esta pandemia y cuál es el futuro, digamos, de lo que ustedes ven en este medio. Adelante, Dacia. Gracias, Adán. Yo, la verdad, desde que terminé en esto de videojuegos por azares del destino, o sea, literal fue un estar enfadando a un amigo que tenía un estudio de videojuegos, me dice, no porque estamos a punto de quebrar, mejor aplica en Gameloft, en Mexicali, que ni siquiera sabía que existía Gameloft en Mexicali. Aplico, en cuestión de una semana me dicen, ya vente. Entonces mi caso es como que un poquito extraño ahí en cuanto a cómo terminé acá, pero pues ya tengo 8 años eh, en esta industria. Hemos hecho muchísimos videojuegos, tanto con Gameloft y ahora con TACWIS. Y la verdad es que la pandemia a nivel de videojuegos nos ha, sí, no podría decir que nos ha beneficiado, pero no nos ha ido mal. O sea, comparado a otras industrias que de verdad dijeron, no, va a haber recortes, va a haber cosas, o sea, todo mal, para nosotros no. Para nosotros siguió, pues de alguna manera, la gente se quería entretener, quería seguir siendo feliz, quería seguir siendo, sintiéndose bien, ¿no? Entonces, para nosotros los videojuegos en general, no importa la consola, no importa si es PC, incluso si es una Mac, si es un teléfono, si es una tablet, o sea, donde fuera, la gente está jugando. O sea, porque tuvimos mucho tiempo muerto, especialmente aquellas personas que por cuestiones de pandemia perdieron sus empleos, encontraron refugio dentro de los videojuegos. Y es bien curioso que si tomamos en cuenta ahorita, por ejemplo, la situación de Colombia, que es bastante fuerte, abrazo a todos los amigos colombianos, la gente de Tan Grande y Jugando hizo un game jam enfocado a crear videojuegos en forma de protesta a lo que está sucediendo. Y están increíbles, salieron como 16 juegos
de esa Game Jam, después de un mes en paro y todo. No, o sea, han salido cosas muy increíbles, muy buenas. También para la marcha del 8M del año pasado sacamos muchos videojuegos también en una Game Jam de mujeres. A ver qué sale este año, que ya vamos a tener otra. Entonces, los videojuegos han encontrado las opciones políticas, sociales, la crítica, además del entretenimiento. Entonces, videojuegos, pase lo que pase, vamos a seguir ahí. Qué bueno. Muy bien, Dacia, gracias. También Héctor. Héctor, ya nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, es nuestro mentor en hackatones. Él ha visto, digamos, la evolución de lo que él decía que ya era su vida pasada, que era de Big Data, ¿ok? Entonces, ¿cómo has visto tú, Héctor, desde que tú iniciaste, que te conocimos como experto en Big Data, ahora con lo que tú estás haciendo? ¿Ok? Digamos, hay personas ahorita que se van por lo que está de moda, por lo que quieren ganar más dinero, ahorita digamos, ser arquitecto de Big Data, a lo mejor estudiar Solidity para blockchain, o sea, cosas así de desarrollo que están como de moda, vamos a decir, como los NFTs. Pero, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo es que tú te has movido desde Big Data y todo lo que sabes, ahora lo que estás haciendo en Quesky? ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué ese movimiento? Adelante, Héctor. Sí, algo interesante de eso es, no todas las personas que nos gusta y queremos hacer cosas con datos, tenemos que estar exclusivamente haciendo modelos, ¿no? O analizando datos. Creo que hay oportunidades en otras áreas donde capacidades de análisis y capacidades de resolución de problemas son muy útiles. Por ejemplo, en Quesky tenemos un producto de compra ahora paga después que ha tenido un boom bastante interesante, principalmente por el tema de la pandemia, porque el e-commerce en México y en Latinoamérica ha crecido mucho, ¿no? Entonces, la necesidad de desarrolladores, la necesidad de científicos de datos, la necesidad de analistas, está en crecimiento porque es una industria, el e-commerce es una industria que está creciendo muchísimo. Y, por ejemplo, a nivel de datos, podemos decir que hay diferentes salidas. Ya no existe solamente la salida hacia científico de datos. Ya puede, por ejemplo, un ingeniero moverse hacia un ingeniero de datos que esté a cargo de pipelines de procesamiento, que esté a cargo de data lakes, de warehouse. O sea, no solamente tienen que hacer modelos. También hay diferentes salidas, incluso hacia management, hacia el lado de producto, por ejemplo, hacia el lado de cómo diseñar soluciones, que esa visión doble entre cómo desarrollar cosas y el cómo los datos pueden ayudarte a monetizar lo que estás construyendo, sirve muchísimo, ¿no? Entonces, creo que es un campo súper abierto, es un campo con muchas posibilidades y que puede aplicar no solamente al e-commerce o al mercado fintech, sino más bien a toda la industria tecnológica actualmente, ¿no? Y algo que nos abrió la pandemia, porque nosotros pasamos completamente remoto para siempre, es que nos da la capacidad de contratar talento donde antes no podías contratar talento, ¿no? Porque pues que está en Guadalajara, ¿no? Entonces, antes el talento, pues si tenías que ir a la oficina, pues tenía que ser talento de Guadalajara, ¿no? Entonces, tenemos gente distribuida en todo el país, tenemos gente en Bielorrusia, tenemos gente en Brasil, o sea, hay gente y puedes contratar talento y agregar valor a tu equipo de muchos lados, ¿no? Y no es necesario moverte a las grandes ciudades para poder conseguir un trabajo en el área de tecnología, ¿no? Esto creo que ha sido súper bueno para la industria, súper bueno para todos en general, como parte del tecnológico, y creo que las perspectivas hacia el futuro son muy buenas. Perfecto. Bueno, quién sabe cómo les vaya, porque ya ves que Google y ahora Apple ya dice que siempre no, que siempre remoto no, que ya van a volver en septiembre, entonces quién sabe cómo les vaya. También nosotros estamos en remoto, pero no sabemos. Ya sabes que de momento cambia la onda. Pero Claro, bueno, bueno, como dices Apple tú, tiene unas oficinas nuevas que tiene que ocupar, ¿no? O sea, sí, ahí tiene un conflicto de intereses, ¿no? no, y sí me ¿Quién no gustaría estar en quisiera ir? ese spaceship, sí, ya ves, ahí quisiéramos estar en esas super instalaciones. Muy bien. Un campo muy importante que hemos visto en developer, en el área de developer, es la seguridad. Pero, ¿qué pasa con nuestros gobiernos, con las empresas que no lo toman en serio?
y solamente lo toman en serio cuando tienen problemas. Cuando ya les hicieron un ransomware, ya tienen problemas de seguridad por todos lados, es cuando quieren tapar el pozo. Eso lo vemos a diario, como ahorita vamos a ver con Iram. Mi querido Iram, pues dinos cómo es que tú entraste al mundo de seguridad, cuánto tiempo tienes y qué es lo que ves ahorita en problemas que han surgido en estos últimos tiempos. Adelante. Bueno, yo entré al mundo de la seguridad hace aproximadamente unos tal vez 18 años. No entré directamente y también es algo que quisiera compartirles que la mayoría de los pentesters que nosotros contratamos o que conozco a través de Twitter comenzaron siendo desarrolladores. También muchos de ellos ni siquiera estudiaron una carrera técnica, ¿no? O estudiaron tal vez una ingeniería enfocada hacia la computación. De hecho, por ejemplo, mi socio, él estudió turismo y en algún momento durante la carrera se dio cuenta que le gustaba veía los programas, quería aprender un poco más, empezó a desarrollar y de ahí saltó a la parte de la seguridad. Entonces, tú como desarrollador, pues es un buen inicio si quieres moverte a la parte de ciberseguridad porque puedes entender cómo funcionan los sistemas, puedes entender qué es lo que hace, cuál es el código, cómo funcionan ciertas rutinas, cómo funcionan ciertas peticiones. Entonces, eso te da un plus para que cuando llegues a la parte de ciberseguridad, pues ya puedas entender muchísimo más qué es lo que vas a probar, qué es lo que quieres encontrar. Y ahora bien, tal cual como lo comentas, Adán, ¿qué tan importante es tanto para la industria privada como para la industria o para la parte gubernamental, la parte de seguridad? Los desarrolladores juegan un papel fundamental. ¿Por qué? Porque ahorita con el tema de la pandemia, pues se están desarrollando muchísimas plataformas, tal cual como lo estamos comentando aquí, está todo el tema de home office. Se están desarrollando muchísimas cosas a la par. Recuerdo que la industria de la tecnología en algún momento asistí a alguna charla y en la industria de los videojuegos, perdón, asistí a una charla y decían que ellos no paran de desarrollar. O sea, mientras desarrollan tal vez 8 horas en Europa, después salen de trabajar y en Asia también desarrollan las siguientes 8 horas y después las siguientes 8 horas lo desarrollan en Latinoamérica. Entonces, las 24 horas están desarrollando los videojuegos para de las grandes compañías, ¿no? Entonces, ahora bien, un desarrollador que está generando una plataforma, que está desarrollando una aplicación móvil o lo que sea, al final tiene que tener conocimientos de seguridad para que también el código que él tire, pues no sea un código vulnerable, porque al final de cuentas en algún momento va a salir públicamente y cualquier persona, tal vez un niño que está aprendiendo a parte de pentesting o tal vez alguien experto que simplemente quiere identificar o quiere tal vez aprovecharse de esa aplicación, pues le va a hacer ingeniería inversa, va a encontrar vulnerabilidades y ahí eso le va a permitir extraer información, tal vez hacer la ingeniería inversa a la aplicación y volverla a compilar y después lanzarla al mercado. Y una vez que la lanza al mercado, tal vez puede engañar a los usuarios de que la instalen y al final te das cuenta de que alguien puede aprovecharse de esas vulnerabilidades que tal vez un desarrollador bien pudo haber identificado previamente y bueno, eso también te puede causar algún daño, ¿no? Lo vimos ahora durante la pandemia, nosotros estamos en México, entonces lo vimos con el tema de Mi Vacuna, la aplicación la lanzaron, se ve que no le había ni siquiera realizado ninguna auditoría de seguridad, tuvo muchos problemas de seguridad, pero no sé si ustedes tuvieron oportunidad de revisarlo, pero casi todos eran enfocados hacia el desarrollo, hacia las configuraciones. Entonces sí es muy importante ahorita que se tenga una conciencia de que los desarrolladores deben de entender que deben de aprender de seguridad. Exactamente. Muy bien. Y hablando de aprender, la gente dice, bueno, ¿y cómo es que yo puedo ser un ingeniero y crear videojuegos? ¿Cómo es que a lo mejor yo vengo del arte y quiero crear videojuegos? A lo mejor no tengo nada que ver de este medio, como dijo Héctor, pero quiero estar haciendo videojuegos. No nada más es hacer, sino todo lo que está atrás de un videojuego. Hay muchísimas formas de que pueden entrar a desarrollar. Entonces, lo primero das es cómo aprendo yo a ver en dónde puedo estar en un videojuego, ya sea como desarrollador, como artista, como creador. O sea, ¿qué les recomiendas a los jóvenes que quieren entrar a esto del videojuego? ¿En dónde estudiar, por supuesto, cómo aprender? Adelante, Taz. Eso es lo bonito de los videojuegos.
No hay como que una receta. Lo único que sí puedo decir es que si se van por el lado de programación, aprendan a programar. No aprendan un lenguaje, aprendan a programar, por favor. Es con lo que más batallamos, encontrar a alguien que sepa programar, que no importa lo que les pidamos, que sepan estructuras de datos, que sepan inteligencia artificial, necesitamos muchísimo también, que sepan, que sean technical artists, que son los que hacen como que esa traducción entre el arte y la programación y las integraciones, y que se dedican a hacer shaders, se dedican a hacer, o sea, muchísimas cosas técnicas de programación en cuanto a arte. Eh, pero curiosamente los videojuegos, aunque casi siempre pensamos que nada más es programación y arte, es como que el 10% de todo lo que implica un videojuego. Si quieren entrar en esto, la verdad es de que tienen que estar súper, súper seguros. No es fácil hacer un videojuego. O sea, si lo comparo con otras, con la industria en general de desarrollo de software tradicional, o sea, porque a pesar de que somos también desarrollo de software, no somos un tipo de desarrollo tradicional. Eh, es horrible. Aunque suene muy feo, no es fácil, va a doler mucho, de verdad van a sufrir muchísimo, tienen que saber de física, tienen que saber de muchísimos temas que normalmente no los necesitas para un desarrollo de software tradicional. Y debuguear esto también es caos y destrucción total. Entonces tienen que estar súper seguros de que no es nada más de, ay, me gusta jugar videojuegos, porque van a terminar odiando sus juegos que hagan. No conozco a nadie en la industria que de verdad pueda seguir jugando su juego, el que haya hecho, en el que haya participado después de decir, ya estuve jugándolo por un año entero, porque tenía que hacerlo, porque tenía que hacerlo por mi trabajo, y que después, ay, sí, es que me gustó tanto que lo quiero jugar. No, bullshit, nadie lo hace, o sea, todos terminamos odiándolo. Entonces, tienen que estar seguros de que quieren entrar a esto. Y si quieren entrar, y, o sea, de que a pesar de que les estoy destruyendo sus corazoncitos, que yo sé, y quieren entrar, no importa lo que estudien. O sea, necesitamos de todo en esta industria. Necesitamos abogados, necesitamos doctores, arquitectos, necesitamos absolutamente de las áreas que se les ocurra, de todo necesitamos. Entonces, mi sugerencia es váyanse por algo que los haga felices, que los llene, que les guste hacer. Y después de eso vean cómo entrar a la industria, qué pueden hacer dentro de la industria de un videojuego, porque no es nada más programar y hacer arte, para nada. Y aún en arte tenemos concept arts, tenemos concepto de environments, que casi no hay, específicamente de environments casi no hay. De personajes hay un chorro. Luego los que son ya creadores del arte final de cada uno de esos concepts, más los modelos 3D, más las animaciones, más los riggings. Entonces, de todo hay. O sea, en esta industria de todo hay. Y si quieren de programación, un lenguaje que recomiende yo así que tengan que estudiar, aprendan C++. Así, tal cual. Casi todo lo hacemos en C++, porque es la única manera que podemos hacer que las cosas podamos adaptarlas fácilmente a otras plataformas. O sea, de que si empezaste con iOS o con Android o con PC o con Mac o con Xbox o con PlayStation o con Switch, es más fácil que la base, el core, sea en C++ y así lo puedas como que trasladar y nada más ya las integraciones directas con cada una de las plataformas sean en su tecnología, ya sea Java, sea Swift, sea lo que sea, Objective-C, o sea, ya depende de cada uno, ¿no? Pero sé más, pero apréndanlo bien, o sea, no tienen idea de cuánto necesitamos. Y no sé, aunque digan que sepan Unity o Unreal, y más que nada pasa con Unity, hacer drag and drop no cuenta. A la hora de programar un videojuego en serio, no cuenta. Es bonito para hacer demos o cosas así, pero para la hora de hacer ya un videojuego en serio y trabajar en equipo, no funciona. De hecho, es con lo que más hemos batallado, encontrar gente que sepa trabajar en equipo a la hora de programar, que entienda estructuras de datos y que de verdad programe y no nada más sea drag and drop y unos cuantos scripts en Unity. Así que... Muy bien, perfecto. Bueno, no creo que les rompa sus corazoncitos porque van a aprender
de ti y van a decir, ¿se acuerdan lo que dijo Das? Pues ahora yo soy experto, así que no creo que les haya roto su corazón. Eso que Eso dijo Das es espero. muy importante. Eso que dijo Das es muy importante, trabajar en equipo. La mayoría de nosotros, y en general el latinoamericano, mexicano, no sabe trabajar en equipo. ¿Qué es lo que sucede? Tú sales de la universidad creyendo que sabes, y de momento entras a trabajar y lo primero que no sabes son los soft skills. Trabajar en equipo, saber escuchar a la gente, etcétera. Eso es muy importante. En todo lo que hemos estado ahorita en los at home, nos hemos dado cuenta que lo principal es que sí manejes los soft skills, habilidades blandas, para que puedas trabajar en equipo. Porque aunque sepas, como bien dice Das, Unity o Unreal, eso no quiere decir que vas a llegar y vas a hacer el juego ahí. Debes, digamos, decir lo que necesitas, escuchar qué es lo que quiere la persona que está a cargo y sobre de eso trabajar, pero apenas Unity y Unreal es, digamos, como un demo para ver a ver qué se puede hacer. Ya después viene lo fuerte. Si no sabes trabajar en equipo, ahí vas a quebrar. Gracias, Das, por eso. Muy bien. Mi querido Héctor, ya sabes que ahorita todo el mundo quiere ser arquitecto de Big Data. Y tú vas a LinkedIn y todo el mundo se tomó 2 cursitos y ya pone ahí, arquitecto de Big Data. ¿Hasta dónde, o sea, tú en tu experiencia, hasta dónde puedes llegar, digamos, con estudio, que la mayoría tú bien sabes que es autodidacta, porque muy pocas universidades, a menos que tomes un bootcamp o algo, aprendes bien Big Data. O sea, ¿tú cómo aprendiste Big Data y todo lo que sabes y cómo lo masterizaste? ¿Ok? Para que le digas a los jóvenes que de esa forma lo hagan. Sí, bueno, yo empecé mi carrera como ingeniero de software y esa transición entre desarrollar software regular, típico, hacia la vida de datos, empezó primero por un tema de optimización. Trabajábamos, en aquel momento era una transformadora, trabajábamos en optimización de procesos industriales y entonces me di cuenta que había muchas limitantes en lo que podías hacer con la programación. Necesitabas ese core adicional que te daba los modelos de optimización en ese momento, ¿no? Entonces empiezo a hacer una maestría. La maestría está en análisis de series de tiempo y simulación de epidemias. Entonces, básicamente empiezo a trabajar esa parte, que eso es muy importante. O sea, todas las personas que quieran dedicarse a data science tienen que tener, si bien no es necesario o forzoso una educación de maestría o de doctorado, sí tienen que tener bases bien sólidas en matemáticas, en estadística, en cálculo, es numérico, principalmente porque tienes que entender cómo están funcionando las cosas. Yo he visto de repente mucha gente que agarra y usa una red neuronal y la mete en AWS y le mete 2 millones de cores y empieza a jugar con eso, ¿no? No es heurística, no es de le pico botones hasta que quede, ¿no? O sea, tienes que tener un entendimiento de lo que estás haciendo y tienes que tener una explicabilidad de tus modelos, ¿no? Por eso en lo personal no me gustan mucho las redes neuronales porque no, o sea, al final terminan siendo como cajas negras, no se explican. Yo prefiero modelos que sean mucho más explicables y que puedas tener mucho más control tanto de los features, de cómo los estás manejando, como del resultado. Y bueno, o sea, si alguien quiere entrar a data, si viene de ingeniería, actuaría, o si viene de matemáticas, etcétera, porque también los matemáticos son del otro extremo, los matemáticos necesitan aprender a hacer buen código, porque si no, de repente, pues, sí es muy buena el análisis numérico, pero al final, pues, tiene que haber un código y una optimización y generan cosas súper poco eficientes. Entonces, tiene que haber un buen balance ahí, ¿no? Entre tener el conocimiento y entender el contexto y tener también las bases muy sólidas, ¿no? No importa si es Python, si es R, si es lo que sea, eso realmente es un poco irrelevante en el sentido de que lo que necesitas es entender qué estás solucionando, cuáles son las variables importantes,
hacer las preguntas importantes del problema para poder entenderlo y empezar a trabajar, ¿no? Entonces, alguien, por ejemplo, algún ingeniero de software o alguien que quiera empezar a migrar, algo que yo le recomendaría es empezar a, por un lado, estudiar bases de estadística y matemáticas, eso definitivo, pero por otro lado, acercarse a plataformas que tienen muchísimos ejemplos de cómo analizar cosas. Entonces, por ejemplo, Kaggle es una plataforma donde tú entras y hay un montón de, hay concursos donde, bueno, competencias donde puedes competir y ganar algún par de premios, pero hay muchos ejemplos de problemas que tú puedes ir solucionando, ¿no? Entonces, ahí puedes meter la data. La verdad es que todo este tema de datos, el 70% de la chamba es ver de dónde viene la data. Si entra basura, sale. Entonces, que la data esté bien formateada, que esté homogénea, que tenga calidad. O sea, toda esa parte previa es la mayor parte de la chamba. Eso es bien importante. O sea, el glamour de hacer modelos pues realmente es realmente poco esfuerzo dentro del pipeline. Encontrar los datos es importante. ¿Sí? Hay casos bien chistosos donde de repente llega gente y dice, no, es que voy a hacer un algoritmo que con una fotografía detecte X cosa. Yo, oye, pero tu set de entrenamiento tiene que ser gigantesco en casos, ¿no? O sea, obviamente, o sea, necesitas como trabajar mucho esa parte, ¿no? Entonces, hay una gran oportunidad a frente y a diferencia de hace 12 años que yo empecé, ahora ya hay muchísima literatura, ya hay muchísimos cursos y mucho contenido. La verdad es que estamos viendo una etapa bien interesante para data porque ya existe mucho material de donde puedas partir. O sea, ya no tienes que estar inventando o tener esos sets de datos chiquitos. O sea, puedes entrar y bajar gigas de información que te permitan empezar a jugar con eso. Entonces, creo que vivimos en un momento bien interesante donde entrar a esta industria es un tema de constancia. Aquí es un tema de entender bien los conceptos, es un tema de constancia, de empezar a hacer ejemplos. Y si nunca has tenido un rol pegado a data, puedes empezar a hacer tu portafolio, puedes empezar a jugar en estas plataformas. Hay algunas que van hacia el non-profit, por ejemplo, hay una que se llama Data Driven, que se dedica a hacer este tipo de análisis, pero para cosas de detección de enfermedades o para cosas que ayuden en temas de no-profit. Hay para muchas verticales, hay de videojuegos también, entender la física, calcular movimientos. Solamente el algoritmo que hace el fuego, por ejemplo, que hace que el fuego se vea realista, es un algoritmo absurdamente complicado, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo esas interacciones y cómo con la data puedes entrar en la mayoría de las industrias de forma muy, muy simple en cuestión de cómo conseguir información y cómo conseguir bibliografía, pero es bastante complejo en el tema de conseguir contexto. Algo que yo les recomiendo mucho es que se enfoquen en un área, ¿no? Entonces, si lo que quieres hacer es avanzar contra temas financieros, pues entonces entiende el contexto financiero, entiende cómo funcionan los intereses, entiende cómo funciona lo que estás tratando de predecir o lo que estás tratando de clasificar. Entonces, si quieres meterte a videojuegos, entiende muy bien la física, entiende muy bien, o sea, tienes que tener, aparte de las matemáticas y aparte del coding, tienes que tener el contexto bien claro, ¿no? Tienes que saber qué estás resolviendo. Y en esa medida es donde puedes tener mucho éxito. Exactamente. Perfecto. Muchas gracias, Héctor. Y mi buen Iram, lo mismo sucede con seguridad. Tú vas a los perfiles de LinkedIn y dicen experto en ciberseguridad. O sea, yo he visto de un año para acá que ya todo el mundo es experto en ciberseguridad. Y resulta que los contratas y hasta les hacen más daño a las empresas. Entonces, digamos, ¿tú qué le recomiendas a los jóvenes que quieren entrar a esto, que sean autodidactas? ¿Cuánto tiempo les va a llevar a hacer algo que verdaderamente funcione? ¿Cómo ves tú este movimiento, Iram? Una de las recomendaciones que yo les podría hacer es de que inicien tomando cursos gratuitos. Al día de hoy, si tú buscas en Twitter cursos de ciberseguridad, desafortunadamente hay muchos que están en inglés, que también es algo muy importante. Deben de aprender inglés. Bueno, creo que para todo, ¿no? O sea, en el mundo de la tecnología, si tú sabes inglés, ya tienes como 10 pasos más adelante que una persona que tal vez no lo lee o no lo entiende. Entonces,
puedes tomar esos cursos, son gratuitos, hay cursos muy, muy buenos. De hecho, por ejemplo, la última experiencia que yo tuve con uno de los cursos gratuitos es, nosotros tenemos un chavo que estaba trabajando con nosotros, él llevaba toda la parte de seguridad de la información, que es algo administrativo, empezó a tomar esos cursos y despegó eh, eh, completamente de 2 meses hacia acá. O sea, ahorita ya entiende muchas cosas técnicas, ahorita ya le hace algunos análisis, es parte de las pruebas que nosotros a veces hacemos inicialmente. Entonces, yo creo que más que nada es que tengan paciencia y que empiecen y que tengan más, yo creo que dudas al momento de realizar algo de, oye, si hago esto, si le muevo a este variable, si le muevo este parámetro, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces, los cursos son gratuitos, están en internet, lean acerca de noticias, leer acerca de las noticias de cómo actúan algunos, digamos, actores maliciosos o los atacantes, también te da una idea de hasta dónde puede llegar alguien. Si en algún momento tú tienes tal vez un incidente dentro de tu compañía y ya leíste en algún momento una noticia de algo similar, eso también te da una idea de qué es lo que tienes que buscar, qué es lo que tienes que proteger, cuáles son las medidas que tienes que tomar, cuáles son las configuraciones, o si tú ves que tal vez a tu vecino le atacaron su WordPress, bueno, pues entonces voy y busco en internet cuáles son las medidas de seguridad que yo tengo que implementar para WordPress, cuáles son para los desarrolladores, cuáles son las principales vulnerabilidades que yo tengo que evitar en mi código. Ahí está el POAS Top 10, que son 10 vulnerabilidades que tú puedes entender, que tú puedes analizar, las tomas, ves cómo tienes que cerrar esas vulnerabilidades en tu código y una vez que ya lo tienes, pues ya tienes al menos las principales 10 o las 10 más explotadas, ¿no? Y ya estás segura de que tu plataforma pues es un poco más segura que otro. En cuanto a tal vez las personas que al día de hoy sí he visto a muchos que incluso también en Twitter se ponen expertos en ciberseguridad y les hacen algunas preguntas y a veces se van por otro lado porque tal vez no son tan expertos como dicen. Yo creo que ahorita las compañías deben de considerar algo muy importante. Con todos los ataques que hemos visto últimamente, el más reciente fue el de la Lotería Nacional, el de Pipeline de Estados Unidos, donde los ataques paran a compañías, les roban información, venden sus bases de datos muy fácilmente en los foros. Deben de entender las empresas que si tú vas a contratar a alguien para la parte de ciberseguridad, es una persona que va a estar, digamos, peleando o va a estar defendiendo pues de criminales, porque al final de cuentas para eso es el área de ciberseguridad, para defenderte de algún atacante o de un criminal que siempre va a querer explotar algo y robarte información o tomar ventaja sobre tu producto y una vez que toma esa ventaja, pues él va a tener una ventaja o él va a tener un ingreso económico vendiendo, rentando, defraudando a personas. Entonces, yo creo que es muy importante que sí se considere mucho el tipo de perfil, la persona que tenga experiencia. Y bueno, yo creo que tanto en el mundo de la tecnología como en el mundo de la ciberseguridad hay algo que se vende mucho, que son las certificaciones, ¿no? Muchos llegan y te dicen, yo estoy certificado aquí, yo tengo esta certificación, y cuando realmente lo pones hacer lo que la certificación debió de enseñarle, pues no lo sabe hacer, porque simplemente tal vez aprendió cómo pasar el examen, una vez que lo pasó, pues ya, en ese momento simplemente le dieron la certificación y ya es un experto. Entonces, hay que evaluar más que nada los skills, hay que evaluar a las personas o a enfrentarlas contra tal vez algo real de la vida, algo que realmente haya sucedido para ver cómo se comporta esa persona y hasta dónde puede llegar y qué tanto te puede ayudar a ti como compañía, porque tal cual lo dices, Adán, muchas veces llegan y en lugar de cerrar huecos, abren más y eso te provoca un daño y no nada más es un daño tecnológico, sino ya gastaste en contratar a la persona, ya gastaste en todo el proceso de contratación, ya ahora como lo vas a despedir, ahora le tienes que pagar tal vez el finiquito, o sea, son muchísimos gastos lo que una compañía puede llegar a tener si en algún momento se equivoca al contratar a una persona que no tiene los skills adecuados para la posición para la cual lo estás contratando. Exactamente. Muy bien, gracias, Iram. Y bueno, pues entramos ya de lleno a las oportunidades. ¿Qué oportunidades tenemos, Das, aquí en México? Y por supuesto, ya como todo es global, tú bien sabes, ¿qué oportunidades tenemos en el mundo del videojuego? Hay veces que uno quiere trabajar como freelance, en remoto, hay veces que prefiere entrar a una empresa, ¿ok? Como tú ahorita que estás y estuviste también en Gameloft.
¿qué les recomiendas? ¿Que busquen trabajo como freelance o específicamente de lo que saben? Tú bien sabes que el videojuego es algo de especialidad. Si tú sabes hacer algo, te contratan en donde sea. ¿Qué les recomiendas? ¿Que busquen trabajo, digamos, en una empresa aquí mexicana, en remoto, a nivel internacional? ¿Qué les recomiendas? Ahí hay como que dos cosas que tenemos que considerar. Uno es que si vas a seguir viviendo en México y llegas a trabajar en una empresa extranjera, tienes que considerar todo el desmadre que implica el pago de impuestos, tanto en el extranjero como en México, y cómo le demuestras esas cosas de ingresos al SAT. Pero eso es otro tema, que necesitan verlo con alguien que sepa de ese tema bien, que sea un contador. Así que por favor consigan su contador de cabecera, porque si no, no pueden. Seguido a eso, si quieren empezar aquí en México hay muchos estudios. Sí, algunos son pequeños, algunos son más grandes y todo, como sea, pero oportunidades hay. Depende de, no nada más de si quieren trabajar freelance o no. O sea, ustedes pueden llegar con una empresa y decirles, aquí en México, mira, estoy viendo que tienes esta vacante, eh, que yo soy un buen perfil, y ya le puedes decir si quieres entrar como freelance, pues ya directamente se lo puedes decir de, quiero entrar como freelance. Pero si quieres ya entrar como, digamos, de planta, con nómina y todo lo que conlleva ese tema, pues también se habla con la empresa. O sea, es igual que cualquier empresa en muchos lados, de cualquier industria. O sea, tú puedes llegar y decir, mientras esté la vacante, pues mostrar tus skills, mostrar qué es lo que haces, qué tan bueno eres. Y normalmente cuando uno es freelance, te piden como que muéstrame tus skills, qué has hecho. Y más en videojuegos te preguntan, o sea, en qué otros proyectos has trabajado. Y obviamente te van a hacer pruebas, es igual que cualquier industria, nomás porque suena más bonita y fancy, porque videojuegos, y porque todos tenemos ese crush desde niños de, uy, videojuegos, quiero hacer eso. Pero es mucho de que existan las vacantes. Mientras existan y ustedes tengan los skills para llenar esa vacante, do it. No importa dónde sea. La diferencia en el extranjero es que si hay, al menos en Estados Unidos, ellos tienen una regla, casi ley, de que primero tienen que confirmar que la gente de su localidad no llena ese perfil que están buscando, y por lo mismo es de que te van a llevar a Estados Unidos siendo extranjero. Eso es por cuestiones de los visados y de todo eso, ¿no? Entonces es un poquito más difícil entrar específicamente al mercado americano. Eh, pero hay mucha gente que está yéndose de aquí de México, que está trabajando ahorita desde México, con empresas europeas, y que pasando la pandemia es lo que se está analizando de cómo es que se van a ir a Europa, porque sí los quieren allá. Entonces, es más de como dos lados. Ver qué es lo que hay. De hecho, existe un directorio de estudios en México. Si quieren revisarlo, luego se los puedo pasar. Vean qué vacantes tienen y apliquen. Es lo único que puedo decirles. Apliquen. A diestra y siniestra. O sea, lo que puede pasar son dos cosas: que les digan que sí o que les digan que no. Pero al menos hicieron el intento y tienen ese chance de 50-50%. Pero si ni siquiera intentan y meten su currículum, es ya un no rotundo. Entonces, no tienen nada que perder. Solo apliquen. Muy bien. Sí, aquí en Guadalajara tenemos a Amber, que fue cara oculta, y siempre tienen vacantes, siempre. Todo el Sí, tiempo y veo van que empezando. piden vacantes. Uh-huh. Sí, ellos están Ok. empezando, o sea, era cara oculta, y están empezando como Amber con inversión extranjera, porque Amber es un estudio europeo. Entonces, sí, están ahorita teniendo muchas vacantes, aunque
si quieren ahí meterse con nómina, ahorita no están terminando sus registros fiscales y demás, entonces no pueden todavía dar nóminas, si eso es lo que les interesa. Muy bien, sí, porque digamos lo que tú dijiste de las visas, estás hablando de nóminas, o sea, de un trabajo de planta, pero hay muchísimas opciones Sí. que no necesitas ir a Estados Unidos, o sea, no necesitas ni la visa. Entonces, No, pero lo, lo que pasa es que lo que debes tú, en videojuegos la gente ajá, busca que el equipo esté junto, que tenga mucha comunicación y todo. Entonces, sí prefieren que estén en el mismo lugar. De hecho, ajá, nosotros en pero Tacos estamos digamos para, analizando si vamos a regresar. ok, pero lo importante es que entres, ok, pero no te Sí, vayas porque a fuerza tienes que ir, o sea, tú entra. Ya si eres bueno, te vas. O sea, eso, porque si tú estás sí. esperando a que todo se arregle para que te puedas ir, eso está peor. Sí, no, ¿Ok? nada más hay que tomar en Entonces, cuenta que si apliquen. trabajan con una empresa extranjera estando en México y tienen que hacer la conversión de ingresos, el SAT los puede ahí agarrar muy mal parados. Sí, bueno, Entonces, eso ya es otra contadores. cosa. O sea, eso ya es otra cosa. O sea, aquí estamos hablando de videojuegos, industria de desarrollo y las oportunidades. Ya todo lo demás que es el SAT y que nos van a quitar, tenemos que pagar impuestos. O sea, eso es de ley. En Estados Unidos, si no pagas impuestos, te meten a la cárcel al siguiente día. Te puedes salvar de lo que sea, menos de la muerte y de pagar taxes en Estados Unidos. Eso no se preocupen, chavos. Lo principal es entrar a trabajar. Si después quieren irse a cualquier lugar, eso es diferente. Y si quieren después estar con SAT, eso es diferente. El chiste es que nosotros promovamos de que sí se avienten, de que busquen trabajo donde sea, ya Sí, después veremos todo lo demás, ¿sale? Yo conozco sí, gente que ahorita se está yendo ustedes a apliquen. San Francisco, a Los Ángeles, hacia Canadá y jamás estuvieron pensando, híjole, ¿qué haré con el SAT? No, 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 eso olvídenlo, apliquen, ¿ok? Muy bien, gracias, Das. Muy bien, ahora, Héctor Cuesta, ¿qué oportunidades tenemos nosotros? ¿Ok? Muchos están estudiando y quieren llegar a ganar muchísimo dinero. O sea, lo primero que dicen es, a ver, ¿qué voy a estudiar? ¿De qué voy a trabajar? Lo primero es, quiero ganar mucho dinero. Eso no es, ¿ok? Como bien dijo Das, tienes que ser feliz en lo que estás haciendo. Pero claro, si ganas buen dinerito, pues que venga, ¿no? Entonces, ahorita lo que está de moda es tanto blockchain como big data, ¿no? Ya todo el mundo quiere hacer NFTs, todo ya lo quieren pasar a NFT, etcétera, etcétera. Por ciberseguridad de eso va a haber muchísimo trabajo en el futuro, pero en el caso de big data y todo lo que está envuelto, ¿qué le recomiendas? ¿Que busquen trabajo en una empresa, aunque ahorita no están contratando, así como bien dijo Das, de planta? O mejor que busquen, como conozco a muchos, que lo que hacen es, ven las vacantes y dicen, yo sí sé hacer lo que ustedes están pidiendo, pero yo quiero desde remoto. ¿Qué le recomiendas ahorita de las oportunidades que hay en México y de las oportunidades que hay a nivel internacional? Sí, aquí hay algo interesante. A mí en los últimos meses me ha tocado entrevistar muchas personas y yo recomendaría tres cosas. Recomendaría, uno, si tienes los skills, aplica, pero tampoco hagas como metralleta de CVs, ¿no? O sea, tu CV general y lo avientas como spam para todo el mundo, ¿no? O sea, avientas 200 CVs a diferentes empresas. Porque llega la gente y de repente no conoce a la empresa a la que está aplicando, no conoce pues, el puesto al que está aplicando de repente, o sea, simplemente agarró una metralleta de CVs y empezó a mandarlos por todos lados en LinkedIn, ¿no? Entonces, las tres cosas que les recomiendo, uno es, vean que la empresa para la que van a trabajar les guste y la misión sea algo que les llame la atención. O sea, entender, o sea, no trabajar en cualquier empresa simplemente porque les den trabajo, ¿no? O sea, que sea algo que incluso la misión esté alineada con lo que ustedes quieren. O sea, de entrada, estudien un poco la empresa a la que están aplicando. Dos, creo que sí, hay veces que la gente la rechazamos porque el CV, o sea, el papel, viene muy mal explicado. Entonces, vean
vean dentro de todas las startups y todas las empresas tienen páginas de donde postulan las vacantes, vean la descripción del trabajo, vean qué están pidiendo, entiendan cuál es el empalme entre lo que ustedes saben hacer y descríbanse mejor en sus CVs, ¿no? Porque de repente los CVs son súper genéricos donde no explicas nada y dices, oye, pues de entrada ya lo rechazaste, ¿no? O sea, ¿qué te gusta? Para una vacante hay 100 aplicantes y de esos, por lo menos el 50% se va porque el CV está muy mal planteado, ¿no? Entonces, traten de ahí de pensar en qué vacante están aplicando y traten de que su CV refleje su experiencia en lo que la vacante está pidiendo. Esa es como la segunda, ¿no? Y la tercera, y importante, si no lo tienes, aprende inglés. O sea, de verdad hay una diferencia, incluso no para, a lo mejor no para conversar con la gente o lo que tú quieras, pero solamente para entender la documentación, para escribir, para entender, o sea, hay una brecha bien importante entre la gente que llega entendiendo y hablando el inglés y la gente que no, porque la verdad incluso para mucha documentación interna, porque al final muchas de esas empresas están siendo por fondos extranjeros, ¿no? Entonces, mucha de esa documentación tiene que ir en inglés, ¿no? Entonces, es súper importante. Si no saben inglés, métanse a un curso de inglés, ¿no? Entonces, esas serían mis tres recomendaciones. Sepan a dónde están aplicando, vean cuál es el puesto y descríbanse mejor en su CV a la hora de presentarse. Y si no saben inglés, entren a un curso de inglés, ¿no? O sea, hay desde gratis, hay desde aplicaciones, hay formas de aprender inglés, ¿no? Entonces, de entrada. Y ya específicamente para la gente muy técnica, ya específica, y no me quiero alargar mucho en esto, y específicamente en la gente técnica, lo que decía Dai al principio es, aprendan algoritmos, aprendan a programar bien. El lenguaje es indiferente, igual en qué lenguaje sea, pero aprendan a programar bien. Eso es bien importante. Entiendan su contexto. O sea, hay mucha gente que llega y ha hecho de todo por años, pero no sabe programar algo súper simple, ¿no? O es absurdamente ineficiente en lo que está haciendo, ¿no? Entonces, hay un tema de profesionalización de la gente técnica donde pues, tienes que aprender a programar bien, ¿no? Tienes que por lo menos entender bien los algoritmos, tener buena lógica, ¿no? Ya ese es puntualmente acercándome a la gente de desarrollo, ¿no? Y bueno, eso serían mis recomendaciones, porque oportunidades existen. Hay muchas vacantes. En México ahorita hay un tema con todo el tema remoto, el nearshore, hay muchas empresas que vienen a México a contratar talento. La verdad es que las fronteras ya no son una limitante tan grande. Más bien, ahí lo que necesitan es profesionalizarse de forma muy clara. Exactamente. Sí, porque hay veces, yo que he entrevistado a personas para trabajo, ni siquiera se toman la molestia de cambiarle un poquito a su CV. Se ve que lo utilizaron de 20 veces que han estado pidiendo chamba y entonces le dices, oye, ¿conoces lo que hacemos nosotros? Y se quedan, y luego se ve que están viendo a ver qué. Entonces, tómense ese lado muy serio. Entiendan con quién van a trabajar, qué están haciendo, cuál es su futuro, etcétera. El inglés es imprescindible, ¿ok? Si ustedes entienden, escuchan y saben comunicarse en inglés, ya la hicieron, ¿ok? Y por supuesto, eso que dice Héctor es muy importante, la profesión es lo mejor. Vamos a tener, imagínense que tenemos a 10 candidatos. Van a escoger el que mejor se maneje profesionalmente. No el que sepa 10 lenguajes, que sepa Python, JavaScript. Eso no lo van, a él no lo van a escoger. Van a escoger al que sepa trabajar de lo que están pidiendo. ¿Ok? Gracias, Héctor. ¿Y tú cómo ves, Iram? Ahorita siempre me dicen, no, es que yo quiero estudiar ciberseguridad, es que yo quiero tener mi negocio de ciberseguridad. O sea, hay gente que apenas toma 2 cursitos y ya quiere tener su negocio. O sea, imagínate todo lo que conlleva eso, hasta te pueden demandar si es que haces algo mal. ¿Qué oportunidades tienen los chavos? O sea, imagínate que ya salieron de la universidad y quieren entrar a trabajar en alguna empresa como la de ustedes o quieren hacer algo
tal vez a nivel global también sabes que hay muchas oportunidades. ¿Qué le recomiendas a los chavos que quieren entrar a este mundo y las oportunidades que tienen? Yo creo que lo primero que deben de hacer es buscar vacantes, como por ejemplo analistas de seguridad, porque en esas vacantes lo que haces es ver de todo. Ves tanto del área de seguridad de la información como del área de ciberseguridad. El área de seguridad de la información es algo no técnico, la parte de ciberseguridad es algo muy técnico, pero al final de cuentas en esas vacantes tú puedes darte cuenta de en qué tantas especialidades te puedes desarrollar. El mundo de la seguridad o de la seguridad informática, para englobar ambos rubros, no sé, yo creo que hemos hecho la cuenta y hay alrededor de 25 o 30 especialidades mínimo dentro de la parte de seguridad de la información y ciberseguridad. Entonces, ahí tú como analista te puedes dar cuenta de qué es lo que más te gusta, qué es lo que más se te facilita, qué es lo que más te llama la atención. No todo es pentesting, no todo es desarrollar políticas, hay muchísimas cosas. Hay algunas partes en donde puedes tú combinar la parte administrativa con la parte técnica. No sé, por ejemplo, ahorita está surgiendo algo que se llama Open Source Intelligence, que en Europa y en Estados Unidos ya existe, pero aquí en México apenas se está desarrollando. Conozco a pocas que hacen eso, y una persona que puede hacer análisis de una persona o de una compañía, recolectar su información, hasta dónde puede llegar, explotar ciertas vulnerabilidades lógicas, no técnicas. Y bueno, esos son skills que tú puedes ir aprendiendo, pero simplemente si ves cómo se desarrolla alguien que tal vez ya lleva años trabajando ahí. Como analista, tal vez puedes entrar en una Big Four, que esas son empresas que yo recomiendo mucho que entren principalmente a esas compañías porque son consultoras donde tú te vas a enfrentar a muchísimos proyectos, a proyectos totalmente distintos de 2 o 3 meses, de 6 meses, incluso hasta de un año. Y en esos proyectos puedes aprender cómo funcionan las industrias, la industria refresquera, los bancos, una financiera, una Sofipo, una farmacéutica. Puedes aprender de muchísimas cosas, y una vez que ya tú entiendes a qué industria te quieres enfocar, porque la seguridad también como el desarrollo no es el mismo en todas, una vez que ves a qué industria te quieres enfocar, pues a lo mejor ya tienes tu especialidad y ya tienes tu industria y ya puedes irte desarrollando en eso. Entonces yo creo que ese sería como que la principal recomendación. Perfecto. Muchas gracias. Pues ya saben, posteriormente vamos a tener pláticas más a fondo de cada uno de estos con nuestros invitados, pero unas palabras que les quieras decir a los jóvenes que te están escuchando, Das, para ir terminando, por favor. Nada más que la decisión que tomen de lo que quieran hacer con su vida al final del día, que sea algo que los llene, que los haga felices. No hagan las cosas nada más porque sí o porque dan dinero. De verdad, una cosa que uno aprende haciéndose viejo es necesitas ser feliz con lo que haces. Eso, muy bien. ¿Eres feliz? Apoyo eso. Eso. Mucho. Muy bien, Das. Eso, perfecto. Héctor, unas últimas palabras, por favor, para los jóvenes. Sí, creo que es súper importante y es como consejo personal, lean mucho. De lo que ustedes quieran, en general, no importa el tema, si es algo que va con su carrera mejor, pero lean mucho. Traten de hacerse ese hábito donde la lectura les va a abrir un montón de puertas, ¿no? Entonces les va a facilitar mucho la vida. Entonces, si yo les puedo dar un consejo, lean mucho. Exacto. Hubieras hecho el comercial de tus libros. Muy bien, Héctor. Perfecto. Adelante, Iram, con tu consejo final, por favor. Yo creo que deben de seguir los dos consejos anteriores. La verdad esos son un pilar, pero también hay que agregar que se acerquen a las comunidades. Así como ahorita estamos en Talentland, las comunidades te van a enseñar mucho. Siempre vas a encontrar a personas dispuestas a ayudarte, a enseñarte. Si te sientes perdido, yo creo que ese es el mejor camino de iniciar en algún área. Exactamente. Y pues ya saben que la gran comunidad de nosotros, Talent World, es inmensa y muchos han encontrado varias formas de destacar, como compartiendo como lo que están haciendo nuestros invitados. Qué bueno que están con nosotros, seguiremos en contacto
Y pues les agradezco mucho y por supuesto que no es la última vez, nos seguiremos viendo. Ya te hablaré, Héctor, del siguiente de que seas mentor, Das y Eiram, siempre igual en contacto. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo.